del apóstol Pablo a los tesalonicenses. En el versículo número 10 y 11 dice Pablo a los tesalonicenses esta carta es, como todas las cartas, una respuesta a una condición crítica en el corazón, en el alma, en el pensamiento, en la carne de los seres humanos como creyentes. De manera que podamos estar plenamente convencidos e identificados con la realidad en la cual hemos creído, la cual es Dios. Dice el Señor así: cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros para que nuestro Dios, escuchen eso, os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Segunda de Tesalonicenses 1, 10 y 11. Padre, gracias, Señor, te damos en esta mañana por la vida que nos has prestado. Dios, ayúdanos a aprovechar bien el tiempo, porque tu palabra dice, y esto ha sido desde que entró el pecado en la humanidad, Señor, y en este maravilloso globo terráqueo que tú hiciste, desde que entró el pecado, Señor, los días son malos. Malos, Dios, porque el pecado hace que perdamos, Señor, tu presencia, que perdamos tu gloria, que perdamos la comunión, que perdamos el gozo, que perdamos el ánimo, que perdamos el rumbo, que perdamos todo, Señor. El día se vuelve malo, Dios, y a causa de eso vienen muchas cosas de las cuales, Dios, a veces, Dios, no nos damos cuenta, pero tú eres la fuente, Señor, y hoy tenemos la grandísima bendición de poder desear, Señor, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, que el corazón de cada uno, Señor, clame por ti, oh Dios, en todo tiempo. Dios, ayúdanos a entender, ayúdanos a tener sensatez, inteligencia y sabiduría espiritual. Dios, estamos perdiendo mucho el tiempo de repente. Y Dios, el tiempo no tan solo es eso, también es vida. Y se van yendo muchas oportunidades. Te pido, Dios, que hagamos cosas e invirtamos nuestras vidas en las cosas que trascienden, en las cosas que tienen un carácter eterno, en las cosas en las cuales, Señor, un día y por toda la eternidad nos habremos de regocijar, porque atinadamente, Señor, nos ocupamos de las cosas que valen. Gracias, Dios, por la victoria que le has dado a cada creyente, porque, Dios, así es la vida cristiana. Primero en estos tiempos, Dios, y siempre ha venido la prueba, y después, Dios, viene la lección, y posteriormente viene el gozo. Ayúdanos, Dios, a enfocarnos en el gozo, como el Señor Jesús lo hizo. Por el sumo gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Padre, gracias, Dios, porque las cosas no han cambiado. Así ha de ser hasta que tú vengas. Gracias, Dios, porque el dolor nos hace recordar que el mundo no es nuestro hogar. Ayúdanos, Dios, en todo tiempo, Señor, a amarlo menos. Nuestra mirada esté puesta en las cosas de arriba. Si es que hemos nacido, ayúdanos a hacer verdaderas cuentas, Dios, en ese banco del cielo, siendo fiel en lo poco. Gracias, Dios, te damos. En el nombre de tu Hijo amado te pido que nos ayudes
Bendice a nuestros hermanos pastores, Dios, en cada situación que se encuentra. Tu inteligencia, tu sabiduría, tu Espíritu Santo, Señor, los sostenga en el poder de Cristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Hermanos, les manda muchos saludos el hermano Abraham. Muchos saludos. Ya es un hombre muy popular en Petatlán. Lo están conociendo. A él no se le hace difícil las relaciones humanas. Y pues les manda saludos. Particularmente, yo no sé, Elvia te manda muchos saludos. Personalmente me saludas a Elvia. Dije, bueno, espero que no se sientan los hermanos. Hay versículos en la Biblia donde dice, personalmente me saludas a fulano y a sutano. Y cuando quieran ir, honestamente, hay muchas cosas en donde sea. Y es importante que puedan echarle una llamada. Uno no termina nunca de aprender que no está uno solo. Y a veces uno se siente solo. Pero oren y échenle una llamadita. Y también les comento el día, no me acuerdo qué día de la semana pasada, me habló el hermano Julio, que viene para acá, quiere estar aquí en la iglesia y creo que llega el martes. Así que, bueno, el día martes viene el pastor Julio con sus hijas y con sus señores padres, que qué bendición que todavía los tiene. Bien, entonces vamos después de los comerciales, vamos a comenzar. Hermanos, ese es el título: todo o nada. Una de las cosas que permiten tomar decisiones de un carácter radical, y entiéndase esto como no una necedad, porque radical viene de raíz, de ahí viene la palabra radical, viene de su origen, es de raíz. Que podamos considerar esta condición que es muy importante, todo o nada. Es bien necesario poder estar claramente identificado con lo que hemos creído. Tener absolutamente claro el rumbo. Tener una clara visión de la realidad a la cual hemos sido llamados. Estar cada día más convencidos y convertidos a las realidades, a las verdades bíblicas que hoy necesita, y bueno, no hoy, sino todos los tiempos los seres humanos necesitan exactamente lo mismo. Verdaderamente estar convertidos. Y en todo tiempo nosotros tenemos por ejemplo preeminente, por ejemplo particularmente especial, al Señor Jesús. Una de las cosas que más nos juegan malas pasadas es particularmente el analfabetismo bíblico. Y no la falta del conocimiento, sino la falta del entendimiento. Entonces no conecta el evangelio. Amén de que tenemos un gran conflicto con nosotros, con nuestra propia carne. Tenemos muchos distractores fuertemente y determinadamente armados para estar bombardeando todos los días, en cada momento, hacia donde tú voltees. Quieren tu atención. Tu atención. Y eso es el mundo. Nuestras ocupaciones nos demandan absolutamente todo.
Y es así. Vea usted nada más a las personas que son atletas de alto rendimiento. Cuando estás listo para la competencia de los Juegos Olímpicos, sacrificas fiestas, amigos, familia, cumpleaños. Sacrificas, ¿qué más sacrificas? Sacrificas la alimentación. Antes eras garnachero, hoy no puedes comer garnachas. Tienes una dieta absolutamente balanceada. Pásale, hermano, hasta acá adelante. Tienes una dieta balanceada. Normalmente, no sé tú, pero los atletas de alto rendimiento no se trasnochan. Nosotros agarramos los maratones de Netflix hasta que les vemos el final. Y estamos 1, 2 de la mañana mirando el programa. Y no se trasnochan de ninguna manera. Tienen una disciplina, tienen una formación porque saben el altísimo nivel de competencia al cual se van a someter. ¿Qué será? ¿Qué será para esta carrera del cristianismo? Que no tienes que estar distraído, no tienes que estar entretenido, tienes que estar completamente enfocado en la meta. Porque esto es lo que vale. Lo demás aquí se va a quedar. Entonces, no tan solo es eso, sino también nuestro enemigo llamado Satanás, un personaje siniestro, un personaje astuto, un personaje por demás, está decirlo, seductor, impresionantemente seductor y profundamente atractivo, que todo mundo busca ese tipo de miel que él tiene. ¿Y qué tipo de miel? Miren ustedes, cuando va y tienta al propio Señor Jesús, no tuvo empacho y de decirle al propio Hijo de Dios, imagínate qué te va a decir a ti. Al propio Hijo de Dios, este descarado caradura va y se le presenta y le dice: mira, todo esto te daré si postrado de rodillas me adorares, porque a mí me ha sido entregado y a quien yo quiero lo doy. ¿Y quién no quiere eso? ¿Quién no quiere eso? ¿Quién no desea eso? Pero el precio del Señor no fue alcanzado. Muchas veces a nosotros nos llegarán a nuestro precio. Nos convencemos de cosas que creemos. Todo o nada. Nuestro personaje, nuestro ejemplo por excelencia se llama Cristo. Y escúcheme bien, todas las temporadas, en todas las generaciones, el hombre, y Dios lo permite, que el hombre sea exigido más allá de su comodidad, más allá de lo que cree que él puede alcanzar o puede soportar. Porque es ahí donde Dios está siempre presente. Y eso no va a cambiar hasta que usted se vaya con el Señor. Y esto es tan importante que usted lo considere. ¿Por qué es que Cristo no claudicó? ¿Por qué es que Cristo no abortó el proceso para el cual había sido enviado? ¿Por qué es Cristo, aun cuando se sintió profundamente solo y se le demostró que estaba solo, él dijo: hágase tu voluntad? Aún en la propia cruz del Calvario: Padre, ¿por qué me has desamparado? Y no claudicó. Tenía especialmente claro cuál era el propósito que tenía que cumplir. Es importante. Tuvo ataques de Satanás, al cual no le dijo ni había muerto, por la sangre de Cristo hoy muchos se protegen. Mi Biblia dice: al diablo resístelo
no lo hagas tu amigo, resístelo. No comuniques con sus malas obras, resístelo. Al mundo, vénselo con la fe, porque todo el que ha nacido de Dios vence. Escuche eso, identifíquese con eso, porque todo aquel que ha nacido de Dios vence al mundo. Esa es nuestra fe, que ha vencido al mundo. Y a tu carne mátala. O la matas o te mata. No hay. La carne sí está convencida de que quiere. Nosotros deberíamos también. Entonces, cuando estás mirando a lo largo del ministerio de Cristo Jesús nuestro Señor, en esta clara convicción y que tiene específicamente, Él tenía el orden del día de todo lo que había de suceder, de todo lo que habría de padecer, con todo lo que se había de encontrar. Él tenía absolutamente claro lo que iba a acontecer y Él estaba listo. Tú y yo también lo tenemos. Aquí está todo lo que está pasando, lo que pasó y lo que va a suceder y lo que habrá suceder por toda. Aquí está también. El punto tiene que ser nuestra identificación de lo que somos nosotros. Entonces, a lo largo de este ministerio del Señor Jesús, sobre este mundo, podemos ver en su palabra el cómo Él pudo mostrar una serie de expresiones muy especiales que bien podían llamar nuestra atención o la atención de muchos. Y de hecho, tales cosas hicieron del Señor Jesús un personaje extremadamente popular. Jesús hizo tantas cosas que también se hizo extremadamente popular. Y en Lucas 4:40, vean ustedes, a todo mundo le gusta la espuma de la Coca-Cola, pero el Señor tenía más claro que la fama, tenía otras cosas mucho más claras y estaba determinado. En Lucas 4:44 dice la palabra del Señor así: al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a Él. Y Él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. Eso es lindo. Eso es muy lindo. Es un estado muy especial, donde se está demostrando el poder. En algún otro momento, en Lucas 4:40. En algún otro momento, el Señor Jesús hizo tantas cosas. Miren, soltó la palabra, fue sano el criado del centurión, multiplicó los panes y los peces, aplacó la tormenta, le sanó la suegra a Pedro. Y no era mala onda, pero le sanó la suegra a Pedro. Hizo muchas maravillas. Pero Él no solamente había venido por otra cosa mucho más trascendente. Porque los que comieron, en 12 horas lo que habían comido estaba en la letrina. A los que sanó, por la naturaleza que tenemos, volvieron a enfermar y muy probablemente hasta de eso mismo murieron. Pero había otra cosa importante, la más importante. En alguna otra ocasión, fíjense bien, cuando está ahí un hombre llamado Pedro, él se encuentra en la mañana, está en la playa, está ya lavando las redes. Hay muchos sentimientos en Pedro. ¿Qué crees que se imagina dedicarte a algo y no lograr nada de aquello a lo cual te dedicas? Pedro toda la noche estuvo pescando y no había pescado nada. Es frustrante. Está sumamente desvelado. Yo antes tenía un mal concepto, que me perdonen los costeños, tenía un mal concepto de los costeños. Yo decía,
¿por qué son tan holgazanes? Uno, ya estoy echando mi cerebro ahorita a funcionar. Es fácil eso. ¿Por qué son tan holgazanes los costeños? Toda la mañana están echados. Deberían aprovechar mejor el tiempo. Ahí están tirados en sus hamacas. No sabía que es que toda la noche pescan, toda la noche trabajan. Se me hace ingrato que mandaran a la señora aquí con el robalo y las palometas y los roncos y no sé cuántas cosas en su cubeta vendiendo pescado. Se me hacía mala onda de parte de ellos. Pero ellos trabajan en la noche. Pues Pedro estaba en la orilla y estaba lavando sus redes y todavía el Señor le dice una cosa importante: Pedro, préstame una barquita. Se sube el Señor, dice: hágamela para allá. Empezó a predicar. Terminando de predicar le dijo: Pedro, boga mar adentro y echa tus redes. Señor, toda la noche hemos trabajado, vea usted, y no hemos pescado nada, mas en tu nombre echaré la red. Entonces hizo esas cosas. El resultado fue una pesca milagrosa. Amados hermanos, eso y muchísimas cosas podríamos mencionar acerca de Jesús. Como el Hijo de Dios. Sin embargo, quisiera que consideraras algo que es particularmente único y que verdaderamente hace que consideremos a Jesús como el obediente Hijo de Dios. Algo que probó que verdaderamente era quien dijo que Él era. No fue la fama, no fue la fama, no fue el reconocimiento. Eso el pueblo lo olvida pronto. Recién una persona es curada tendrá otro padecimiento. O recién volvieron a tener hambre, olvidaron pronto lo que el Señor les había dado de comer. ¿En dónde está la diferencia? ¿En dónde está lo único? ¿En dónde está lo especial? ¿En dónde está aquello que hace que valga la pena poder meditar en ese Jesús de Nazaret? La diferencia estuvo en afrontar la durísima prueba del dolor y de la muerte por el amor al mundo pecador, para que fuéramos redimidos de la maldición del pecado y posteriormente ser resucitado. Eso es lo que hace la diferencia y hará la diferencia también en ti. Él dijo: en el mundo tendréis aflicciones, pero confía, yo he vencido al mundo. El Señor nunca añade despropósito a las pruebas, porque detrás de todas las pruebas existen grandísimas lecciones que transforman nuestra manera de pensar y de percibir la realidad de las cosas. Fue la prueba de la cruz lo que hizo de Él lo diferente. Y todavía más allá de la cruz, el poder resucitar, poner su vida y volverla a tomar. En Gálatas capítulo número 1, en el versículo número 4, Pablo está hablando acerca de una situación en la cual vemos la voluntad del Hijo de Dios absolutamente supeditada a la autoridad y a la voluntad de su Padre, cuando Él está diciendo: el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esto es lo que hace diferente. Y eso es lo que hizo que Él particularmente no se extraviara y permaneciera firme hasta el final de todo el proyecto de Dios a favor del hombre.
El momento de la prueba. El momento de la prueba en Getsemaní, cuando oraba a su padre, el cual parecía que no le escuchaba. Yo creo que aquí hay muchos a los cuales parece que Dios no les contesta, a los cuales parece que Dios no les oye, y los está ejercitando en la comunión, y los está ejercitando en buscarle, y parece que Dios no me oye. No es nuevo. Dios guardó silencio también. Él guarda silencio, y eso no significa que no esté trabajando. Pero Jesús está en el Getsemaní y está hablando con su Padre. No tiene miedo, tiene terror como hombre lo que va a enfrentar. Entonces, el momento de la prueba en Getsemaní, cuando oraba a su Padre, el cual parecía que no le escuchaba, pero que también él sabía que la voluntad del Padre se tenía que hacer en medio del indescriptible dolor que se le avecinaba. Y ya en la cruz se dejaba oír comentarios incisivos y comentarios mordaces de parte de la gente. Muchos, creo yo, estuvieron allá recibiendo ese favor de Cristo cuando tuvieron hambre, cuando estuvieron enfermos, cuando estuvieron ciegos, cuando hubo leprosos, pero ahora están diciendo algo muy importante en Mateo 27:42. Vea por favor cómo cada situación, cada comentario que están haciendo en contra del propio Hijo de Dios está golpeando la mente de Cristo. 27:42. Dice la Biblia, puede usted ponerle, dice, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. ¿Sabes? Yo no conozco gente que se haya convertido por un milagro. Lo que hace que una persona se convierta es que esté consciente de su convicción de que es pecador y la paga del pecado es muerte, ir al infierno. Pero los milagros no. Ahora está el propio Hijo de Dios. Le están dando las gracias. A otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, que descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. ¿Sabes? ¿Cuántas cosas vienen y escuchas y vienen a tu mente? Pero Dios, en la persona de Cristo, no pierde la perspectiva, no se tropieza, no se engancha, no trastabillea. Él tiene absolutamente claro el orden del día para todo el programa de llamado salvación. Posteriormente, cuando Él llegó hasta el fin de su vida, esa vida física como tu cuerpo en este mundo, algunos, al ver todo lo que sucedía respecto al propio Cristo, declararon algo importante. En el 27:54 de ese mismo Mateo 27:54, y el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era hijo de Dios. Vea usted, plenamente identificado, situaciones críticas, difíciles de soportar, momentos extremos, condiciones no amables en lo absoluto. Pero ese es el mundo, esa es la situación del pecado en el mundo. Y Él se mantuvo
en esto, todo o nada, porque estaba plenamente identificado. Su voluntad sometida claramente a la autoridad de Dios. Cuando hacía ciertos milagros o hablaban en los judíos, fíjense bien, el Señor Jesús, hubo momentos en los cuales había hablado, había hecho algunas situaciones, había hecho milagros. Y en los judíos había disensión, si era o no era, si era o no era. ¿Estaremos en lo correcto o no estaremos en lo correcto? El propio Juan el Bautista mandó a alguno de sus discípulos a preguntarle al propio Jesús: ¿eres tú al que esperamos o esperamos algún otro? ¿Se enteran? Siempre pasa lo mismo. Tenemos duda. Tenemos muchas dudas que asaltan nuestra mente. Si es lo correcto, si no es lo correcto. Y el carácter dubitativo empieza a controlar nuestras decisiones y nuestros pensamientos. Pero en el momento más extremo, cuando por amor a su Padre Él puso su vida en rescate de muchos, Él expiró. Ahí sin duda alguna pudieron conocerle. Verdaderamente, Hijo de Dios era este. En la prueba de la aflicción se vio quién era absolutamente Él. En la prueba de la aflicción se vio quién era Jesús. ¿Saben? Él mismo, a pesar de que su Padre le amaba, no lo eximió, no lo guardó, no lo quitó del dolor, para dar testimonio del amor que Dios tenía para el hombre a través de él. Esa es una señal particular de él, algo distintivo absolutamente de Cristo. Entonces, nosotros tenemos que considerar y mirar la claridad de cómo es que Cristo, a pesar de que es el propio Hijo de Dios, está pasando por una situación que tiene que ver con el dolor, con la aflicción, con la burla, con la descalificación, pero nada lo mueve de su propósito. Entonces, en Juan en el capítulo número 15, Juan 15:20, nos dice algo importante. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. ¿Sabes a qué nos estamos enfrentando? ¿A qué te estás enfrentando en la vida? ¿Qué está pasando en tu corazón? ¿Con qué estás identificado? Plenamente convencido, en plena certidumbre. ¿De qué manera lo estás viendo? ¿Con qué claridad? ¿Con qué determinación? Porque para donde vamos se va a necesitar esto. Que tú sepas, ¿es todo o es nada? O es todo o es nada. El siervo no es mayor que su Señor. Él nunca va a ser un padre que equivocadamente lo podamos considerar como un padre sobreprotector. Siempre nos hace crecer, aunque sea chillando, pero nos hace crecer. Nos hace ver cosas que en la comodidad de nuestros pensamientos jamás lo podríamos percibir, ni mucho menos entender. Las pruebas revelarán la realidad de lo que somos en esta realidad del Evangelio.
Y posteriormente la realidad de algo que rebasa toda la expectativa. Hay algo maravilloso. Hermanos, mire lo que dice Hebreos capítulo número 12 para que usted pueda mirar algo interesante ahí. Hebreos 12:1 dice, hasta el versículo, bueno, voy a parar ahí. Por tanto, nosotros también, escuche esto, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el, escuchen esto, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, eso es la vergüenza. Fue crucificado, burlado, desnudado, violentado. El gozo estaba después de la cruz. Eso es algo que nos cuesta mucho a nosotros entender. Romper nuestro pensamiento para hacer esto. Dice, sí, está bien, debes de ser consciente de que hay muchos testigos observándote. Estás en una carrera donde no te debes de estar distrayendo, enfócate en la meta. Permítete correr libre, descárgate del pecado que te asedia y del peso que tienes. Vale la pena trascender la cruz porque hay gozo después de esto. Esta es una verdad muy particularmente especial. El pecado que te asedia. Vuelvo a decir, y esto es importante, Satanás conoce nuestra manera de pensar porque nosotros se la demostramos viviendo de esa manera. Y eso es por donde va a atacar. Por ahí va a buscar. No por lo que tienes fuerzas en el Señor para no ser tentado de esa manera, sino por las partes flacas. Entonces tenemos, dice la Biblia, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. No es fácil decirle a otro salvó y no se puede salvar, que se salve el rey de los judíos. Muchas contradicciones de pecadores. Para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Todavía no hemos llegado a eso. Y no nos pueden ponchar en la primera base, porque aún no hemos resistido hasta la sangre. ¿Sabes? Qué convicción, qué clara visión tenía Isaías, que le han colgado de un pie y le han colgado del otro pie. Ahora está un hombre del otro lado y otro de este lado, sosteniendo una sierra. Y empiezan a cortar a Isaías. En dos. ¿Qué convicción tenía Juan, que ha sido lanzado a un caldero de aceite hirviendo? O aquel que fue muerto por Herodes, decapitado para darle gusto a la chusma al pueblo. O sea, todavía no hemos resistido hasta la sangre.
¿Por qué tropezar? ¿Por qué no tener una clara visión de las realidades que sobrepasan las cosas? Hombres que se encargaron de traducir la Biblia ahora están amarrados en un palo y están quemados en una hoguera. Creyentes, muchos creyentes, la iglesia primitiva con sus propios niños, las mujeres y los hombres hincados en el Coliseo romano, listos para que se abrieran las compuertas y ser devorados por los leones. ¿Qué nivel? ¿Qué nivel? ¿Qué determinación? Porque no habéis ahora resistido, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. No hemos resistido hasta la sangre. No es que ahora estén matando a tu familia y te digan: renuncia a tu fe. Ahora están matando a tus hijos y renuncia a tu fe, y él dice: no voy a renunciar. He decidido seguir a Cristo y no vuelvo atrás. Hermanos, tenemos estos ejemplos en la Biblia. En Hebreos capítulo número 11 dice la Biblia en el versículo número 35: las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de estos prisiones y cárceles. El apóstol Pablo, antes de ser ejecutado, está siendo metido en una cárcel llamada la Mamertina, que es una cisterna solamente con un boquete por donde se entra el agua, y ahí está el apóstol Pablo en la cárcel Mamertina, no para pagar una condena como tal, sino porque de ahí va a salir a su ejecución y va a ser decapitado. Yo ya estoy pronto, y con esa convicción, yo ya estoy pronto para ser sacrificado. ¿Qué es lo que ellos vieron? ¿Por qué tanta convicción? ¿Por qué tan particular forma de ver las cosas de Dios? Que no se embarazaron, que no con las cosas que les estorbaban, que no se quedaron con los vicios del mundo, que no se quedaron con el pensamiento del mundo, que no se permitieron que su vida se desmoronara quedándose en el mundo. El siervo no es mayor que su Señor. Y para poder soportar eso se necesita otro nivel de perspectiva. Pero ¿por qué el Señor puede permitir que cosas difíciles nos sucedan o nos pueden suceder? Pues las pruebas van a revelar la realidad de lo que somos, y esa realidad, y posteriormente de esa realidad viene algo muy especial llamado gozo. En Isaías capítulo número 53, en el versículo número 11, no, es una situación difícil. Isaías 53, el versículo número 11: verá el fruto de la aflicción de su alma. Verá el fruto de la aflicción de su alma,
y posteriormente quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. La Biblia dice que la mujer antes de parir está con muchos dolores. Pero después de que ha parido, después de que ha sentido que su cintura se está partiendo en dos, porque literalmente la estructura ósea de una pelvis de hombre no es igual al de la pelvis a una mujer. En la mujer hay una parte que se llama cavidad ginecoide, por donde pasa el producto y se abre así, se ensancha, porque por ahí pasará. Es un dolor. Dicen que es muy duro. Entonces, pero después de eso hay mucho gozo por su hijo. Con esto quiero decirles algo importante. ¿Por qué Cristo? ¿Por qué estos hombres de Dios tuvieron esa cosmovisión? De manera que tenían claro y decidieron bien. ¿A dónde voy? Es a lo siguiente. Vienen tiempos para nuestra generación que se antojan interesantes, que revelarán las condiciones de nuestra vida espiritual. Y gracias a Dios por eso, porque nos permitirá tomar decisiones a tiempo, en todo momento. ¿Por qué Dios lo permites? Porque el mundo no es tu casa. Tu casa está en el cielo. Entonces dice 2 de Tesalonicenses capítulo número 1, versículo número 4 al versículo número 6. Y quiero que entiendas esto, por favor. Mire, el ser cristiano implica siempre estar bombardeado y tener duras aflicciones en todo tiempo, de todos tipos, de todo calibre, de todos los tamaños y de muchísimas maneras. Entonces, la iglesia de Tesalónica tenía algo en particular, y esa iglesia había sido una iglesia modelo, una iglesia muy espectacular que había recibido el evangelio de una manera única. ¿Y eso qué es lo que trajo? Lo que trajo es un asunto de una dura persecución. Pero ellos tenían una actitud en particular. Mira, dice 1 Tesalonicenses 1:4. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente. Esto es lo más trágico que puede suceder, que la gente solamente recibe palabras. La Biblia no trasciende en sus almas, en sus corazones, solamente es palabra. Hay fuertes obstáculos. Está el mundo, está Satanás y está la carne, y no permite que la palabra llegue allá. Pero a estos la palabra no les llegó solamente así, sino en el poder, en el Espíritu Santo y en la plena. Fíjense bien, la palabra de Dios llenó todos los recovecos de aquellas necesidades cuando ellos le servían a Satanás, cuando estaban en las tinieblas, cuando estaban sirviendo a los ídolos y fueron traídos al Dios verdadero para servir al Dios verdadero en plena certidumbre. Como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Esto es Pablo, Silvano, Timoteo. Y el 1:6 dice: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra
en medio de gran tribulación. Gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Gran tribulación con una situación importante. Todos los creyentes tienen tribulaciones. Ha habido épocas en que ha habido grandes tribulaciones. En los tiempos de Hitler fue un tiempo difícil para el pueblo de Israel, porque eran metidos en cámaras de gases, eran muertos por inanición y muchas formas de hacerlos sufrir. Pero la gente cristiana debe poner su mirada arriba, permitir que el Espíritu Santo gobierne su vida, que lo sientan y haya gozo aún en medio del sufrimiento. Una de las cosas que se nos hace difícil entender tiene que ver con la razón del por qué el creyente debe de ser probado respecto de lo que dice que ha creído de Cristo. Nos cuesta trabajo y no lo queremos y no nos gusta, pero no es una onda mía, es un asunto de Dios. No es que Él no sepa quiénes somos, sino que Él quiere que tú sepas la calidad de corazón que tienes respecto de Él. Y ahí está el modelo llamado Jesús, para que usted vea que nada que pueda estarte sucediendo a ti no le sucedió a Él primero. Y el siervo no es mayor que su Señor. Pero Él no se quejó. Él no tuvo ningún espíritu diferente al propósito que había traído. Pues bien, habremos de saber por medio de situaciones la realidad de cómo es que está nuestra condición espiritual y nuestra relación con Cristo, así como Cristo mostró la realidad de su condición respecto al Padre. Es por tal motivo que por todo lo que Él testificó con su vida, nosotros podemos tener plena seguridad en que Él no nos abandonará nunca. Por eso es que podemos acercarnos a Él confiadamente hasta el trono de su gracia. En Hebreos 4:15 dice: hey, señores, no crean todo lo que se piensan. Dice: nosotros, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras propias debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Qué tenemos que hacer? Acercarnos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Fue tentado en todo. ¿Te desprecia tu familia? ¿Qué novedad? A Él también. ¿Se escandaliza de ti tu familia? ¿Qué novedad? De Él también. ¿No lo quisieron en su pueblo? ¡Qué novedad! A Él también. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, le dieron la espalda. ¿Por qué es tan importante? Hermanos, es necesario que nosotros veamos el nivel de relación que tenemos con Dios. Muchas veces estamos engañados. Y voy a hablar de eso más adelante. ¿Y por qué lo hace? Porque le ama. Y no hay otra cosa. El dolor tiene ese propósito de abrirnos el entendimiento, abrir esa ostra dura. Entonces, ahora bien, nosotros también, los que estamos viviendo en estos tiempos, y será necesario que podamos enterarnos de nuestra verdadera condición, de nuestra verdadera convicción que sostenemos con Cristo.
Y son las pruebas que vivimos las que revelan nuestra verdadera condición, de modo que no nos engañemos. La iglesia de Tesalónica en algún momento estuvo pasando por un tiempo también de confusión. Jesús nunca estuvo confundido. Pero la iglesia de Tesalónica, como estaban viviendo una situación de persecución, pensaba que ya estaban viviendo ese día de la ira de Dios. Pero no era cierto. No era cierto. Entonces, ¿por qué es tan necesario tener más que simples devocionales? Por favor, agarren su Biblia y mediten en la palabra. Tenemos mucha información, pero necesitamos meditación. Necesitamos entender cosas que sabemos. Necesitamos encontrar en Cristo las razones que transforman nuestra forma de pensar. Así que ellos se habían quedado con esa idea y estaban sufriendo y pensaban que ellos estaban en la gran tribulación. El apóstol Pablo se ve en la necesidad de escribir una carta para aclararles la realidad y sacarlos de su confusión. Y esto es lo que dice 2 de Tesalonicenses en el capítulo número 2. En el versículo número 1 dice: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, es 2 de Tesalonicenses. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. Os rogamos, hermanos. Pablo ruega que el creyente se enfoque en el regreso de Cristo y no en el juicio, como si fueran juzgados los creyentes junto con los inconversos. Y esto todavía nos hace mucho ruido, nos causa mucha tensión. Oímos de situaciones y situaciones que están pasando en el mundo. Deja que pase lo que tenga que pasar en el mundo. Enfócate tú, no en el juicio, porque no es para ti. Cristo ya llevó tu maldición, ya llevó tu juicio. Pero nos da miedo. Hay gente, creyentes, que ni siquiera quieren leer el Apocalipsis porque no duermen. Lo pueden leer antes de que vengan a la iglesia para que no duerman cuando está el servicio. No duermen porque les da miedo. ¿Miedo? ¿El plan de Dios? ¿En qué están enfocados? En lo que va a sucederle al impío. Y tienen terror de lo que le va a suceder si no es para ellos. Cada vez les recuerda Pablo a la iglesia de Tesalónica que no es para ellos. Pero como están en una situación de persecución, están pensando que sí. Bueno, el creyente no ha sido para el día de la ira, ha sido escogido para salvación. 1 Tesalonicenses 1:10. Vea usted. Y esperar de los cielos. ¿Dónde voy a estar enfocado? Esperando a Cristo que viene del cielo. Mucha gente estaba alarmada que la vacuna era la marca de la bestia. Hermanos, la marca de la bestia ni siquiera va a ser a fuerzas. Así como se formaron para ir a la vacuna, así se formarán para que les pongan su marca. Solamente el que se haya quedado y que anduvo acá procrastinando su relación con Dios y que la anduvo dejando ahí para luego, y se haya quedado, ese la va a pasar mal. Ese sí la va a pasar muy mal. Los demás no. Los demás estarán viviendo su luna de miel antes de irse al infierno por toda la eternidad. Pero el que dijo: yo escuchaba las predicaciones, es más, hasta me aburría las predicaciones y no me gustaba, y sí oía, tenía unas cosas, y vea que su mujer se fue.
vea que sus hijos no están, va a decir: verdaderamente hijos de Dios eran estos. Y ya no están. Y entonces, en su misericordia, Dios, si puedes escapar, escapa. Pero difícil es que hoy una persona pueda escapar, y mucho menos si tiene un celular. Entonces, dice la palabra de Dios, y esperar, enfócate allá arriba, ocúpate de las cosas de arriba, al cual resucitó de los muertos y quien nos libra de la ira venidera. La ira de Él no nos tocará. Hoy tenemos muchos problemas en el mundo, pero es por tu fe. Pero la fe vence al mundo, y permítete ser siempre un victorioso en el mundo. Usa la fe, no uses otra cosa, no te dieron otra herramienta, usa la fe. Entonces dice 1 Tesalonicenses 3:13, dice: para que sean afirmados vuestros corazones. Fíjense bien, afirmados. No estén trémulos, no estén dubitativos. ¿Será que sí? ¿Será que no? Tengo dudas. Esa es la importancia de que usted tenga una Biblia y una doctrina que procura ser bíblica en todo tiempo. Para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles. No tan solo en la consagración. Hermano, no permitas, por favor, que tu vida la ocupe cualquier cosa que no es. Si tú consagraste tu vida, no ensucies tu vida, no ensucies tu boca. Guarda tus ojos, guarda tus oídos, guarda tus decisiones. Dice el Señor: irreprensibles, vive en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Él un día vendrá por segunda vez con todos sus santos. Primera de Tesalonicenses 4:17. ¿Ves? No estás hecho para maldición, estás hecho para bendición. Si estás preocupado, dice: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Enfóquese en eso. Hay cosas que están pasando, levante. A veces, no sé a ti, pero nos enteramos de noticias que son bíblicas y que ya están pasando, y sentimos unas cosquillas y nos da miedo. Pero dice: cuando estas cosas empiecen a suceder, la personalidad del creyente debe de decir: levante su cabeza, porque nuestra redención está más cerca ahora que del día que creímos. 5:9, 1 Tesalonicenses, porque no nos ha puesto Dios ¿para qué? Para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro. No es por tus méritos, no es por nada de lo que tú piensas, es por Cristo. No nos ha puesto, grábese eso. Deje que el mundo se siga cayendo a pedazos, en el sentido en que eso no le afectará, pero siga evangelizando, siga hablando del Señor.
háblele a todas las personas. No nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos. Eso es lo que tienes que estar haciendo: velar, velar y orar. Velar es analizando tu vida respecto del Evangelio. ¿Qué piensa Dios de ti? Deja de preguntar qué piensan los demás de ti. ¿Qué piensa Dios de tu vida? Velando. O que durmamos y vivamos juntamente con Él. Entonces, es muy normal que Dios permita que la iglesia compruebe su fidelidad. ¿Sabes cuándo los chamacos aprecian a su papá? Cuando ya no lo tienen. Qué mala onda. ¿Cuándo los padres aprecian a los hijos? Cuando ya no los tienen. ¿Cuándo las mujeres aprecian a su marido? Cuando ya no lo tienen. Y luego dice: ahora sí voy a hacer ejercicio para que vean lo que se está perdiendo. Pues ya no lo tiene. Los hijos, véanse cómo se ven si su padre falta. ¿Qué vas a hacer si tu madre falta? Los creyentes, ¿qué haríamos nosotros si Dios nos falta en la vida? ¿Cómo sería nuestra vida sin Dios? Entonces, es importante, dice la palabra de Dios: por lo cual animaos los unos a los otros y edificaos unos a otros como lo hacéis. Entonces, ¿por qué es tan normal que pasen cosas? Para que apreciemos al Dios que tenemos, porque siempre en medio de todo Él nos consuela. Vimos la vez pasada: el mundo no conoce al Espíritu Santo, pero tú sí lo conoces. Y es tan importante y tan necesario que tú verdaderamente estés recibiendo. El Espíritu Santo no te va a dar nada de Él, te va a dar de lo que Cristo dispuso para ti. El Espíritu Santo lo hará llegar a ti. Y fíjate bien qué tan tremendo es el mundo, que era necesario ponerte un consolador. Alguien que te consuela. ¿Qué tienes que hacer? Permítele que Él llene tu vida. Las vidas vacías sufren mucho. La vida llena del Espíritu Santo tiene absolutamente todo. Entonces, vea usted esto, qué importante es. Y en todos los tiempos. Vea usted Hechos 7, 55 al 60. No se enamore tanto del mundo. El mundo es eso, bien tremendo. Él tiene sus cosas. Y estoy hablando de la idea que prevalece, que está siempre en contra de Dios. Dice la Biblia en Hechos 7, 55. Pero Esteban, ¿cómo estaba? Lleno del Espíritu Santo. Él tenía puestos los ojos ¿en dónde? Fíjate la diferencia. Los apóstoles, cuando el Señor se está yendo, les surge la impresionante pregunta y dice: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Ya estaban pensando en ocupar un curul. Ya estaban pensando en gobernar ellos. Señor, restaurarás el reino. A este no le importa. Él está lleno del Espíritu Santo y está poniendo los ojos en el cielo. Y está viendo la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Ese Jesús que había sido traspasado de las manos, de los pies, del costado, de la cabeza, escupido, vejado, mesado. Dice la palabra de Dios: araron en mi espalda.
A veces lloramos porque un padrastro de la uña estaba profundo. Araron en mi espalda. Araron en mi espalda. Ahora lo ve en victoria, sentado. Ese corazón es confirmado, está establecido. Menos miedo tiene de morir este hombre llamado Esteban. Y dice: y he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está sentado, que está a la diestra de Dios. Y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios, lo de sentado yo se lo puse, que está sentado a la diestra de Dios. ¿Sabes? Eso llena, establece, confirma, determina tomar decisiones que afecten tu presente. No hay tiempo que perder. Las cosas, el mundo va a hacer lo suyo, estés durmiéndote o estés verdaderamente determinado. El mundo hará lo que le corresponde. Dice la palabra de Dios: y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. No te vas a quedar aquí. Estamos en el río de la vida y nuestra próxima parada de cada uno es la muerte. Y entrarás a la eternidad, en el cielo o en el infierno. Decide antes de que te bajes. Mateo 24 del 10 al 12. Mateo 24 del 10 al 12. Fíjese, Esteban pasó situaciones críticas, pero está con su Señor. No en el mundo, en el cielo, los cielos abiertos. Mateo 24 del 10 al 12 dice: muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Qué es lo que causa discrepancia? La ignorancia de la palabra. Lucas 12:53. Lucas 12:53. ¿Estará dividido el padre contra el hijo, y el hijo contra el padre, la madre contra la hija contra la madre, la suegra contra su nuera, y su nuera contra su suegra? No importa. No importa. No podemos unificar el mundo. El Señor dijo esto. Él es la causa de profundas divisiones. Pero dice la palabra: aunque tu madre y tu padre te dejaren, con todo Dios te recogerá. ¿De qué estamos hechos? ¿Cómo ves las cosas? ¿Cómo piensas las cosas? ¿Cómo estás determinado? Es necesario que tengas claro qué eres. Y eres lo que el Señor dijo. Identifícate con eso. No te preocupes mucho en ir al psicólogo para que te ayude a encontrarte. Nomás vas a ir a pagar mucho dinero.
no os dejéis mover fácilmente. No os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Hay muchas cosas que quieren moverte de tu forma de pensar doctrinalmente hablando. Todo está enfocado sobre ti, pero Pablo dice, no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Ellos tenían un modo de pensar muy lindo. Y Pablo en 1 Tesalonicenses 1 dice esto, 1:3, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la fe, escuche, de la obra de vuestra fe. O sea que la fe tiene que ser un asunto dinámico. Del trabajo de vuestro amor, de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo, todo enfocado en Cristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues vuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder del Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Eso es lo que debería de prevalecer siempre, 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 un gozo por encima de lo que estés viviendo. Nunca te va a meter el Señor en una burbuja. Tienes que irte fortaleciendo. Y dice, ni os conturbéis. Y no os conturbéis. Estar conturbado es estar con una mente distraída, con un ánimo alterado, de manera que pierdas la serenidad o que no aciertes al hablar lo correcto, y también que no puedas proseguir lo que estabas haciendo. Es estar conturbado, tenso, estar tenso. Va a venir Cristo, sí pues, pero relájate en el sentido de lo que pasa en el mundo, deja que pase. Ubícate como Esteban, con tus ojos en el cielo, como dijo Pablo a los Colosenses, pon tus ojos allá arriba. Si es que habéis nacido de nuevo, una persona que no ha nacido de nuevo no puede tener esos intereses. Ahora dice, ni os conturbéis, no te desestabilices, como dice la palabra de Dios, ni por espíritu, como si escuché de una revelación y mira que sí estamos en la gran tribulación. Escuché una opinión, dice aquí la palabra de Dios, dice, ni por carta, como si fuera, ni por palabra, porque alguien traía una noticia y decía, sí estamos en el día del juicio. Estamos en el día de la ira. No. Ni también hubo gente que habló en el nombre de Pablo diciendo que sí estaban pasando eso y que el día de la ira para ellos había llegado. No. Y dice, en el sentido, dice, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor se acerca. Hermanos, de estos tipos de personas hay muchas allí en el YouTube. Dejen de estar distrayéndose. Tomen la Biblia, medítenla. Dejen de sufrir de más, les va a pegar gastritis. Nadie os engañe. Nadie os engañe. En ninguna manera. Es tu responsabilidad. Nadie os engañe en ninguna manera. ¿Sabes? Antes de que venga Cristo, y esto sí, cuídalo mucho, sucederán dos cosas. Y dos cosas que son necesarias que acontezcan.
Número 1, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. De eso sí, cuídese. ¿Qué es la apostasía? Tener mucha información y al último decir: me aparto de ti para siempre, voluntariamente. No me gustó esto. ¿Puedo haber estado muy informado? Sí. Muchas veces la gente piensa que la salvación se pierde, pero no se pierde. En Hebreos 6, el versículo número 4 dice: porque es imposible que los que una vez, escuche bien, fueron iluminados. Ser iluminado y ser salvo son dos cosas diferentes, Un iluminado es alguien que sabe el teje y el maneje de todas las cosas, tiene mucha información. Y también gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo XX y recayeron. Sean otra vez renovados. Una persona tiene que ser arrepentida más que iluminada. Y este fenómeno llamado decisionismo, pues no es nuevo, ni es de Charles Finney para acá. Siempre ha habido, siempre, pero no son nada. Y eso es lo que uno tiene que ver, la realidad de esto que es extremadamente peligroso. La iglesia en los últimos tiempos está llena de personas consideradas como decisionistas. Y esto es importante, que no sea un decisionista. Decisionista es aquel que en determinado momento oye el mensaje y dice, bueno, uno le dice: ¿quieres hacer tu decisión por Cristo? Sí. Y uno piensa que es salvo. Es más, él piensa también que es salvo, pero no es nada, porque no ha entregado su vida a Cristo. Ese es el punto. Decisionistas ha habido todo el tiempo. Gustaron de muchas cosas. Mateo 7 lo dice. En el 7:21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. ¿Cuál es la llave que abre esto? Dice: sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Cuáles son las motivaciones que nos hacen hacer las cosas? El decisionismo. Las iglesias están llenas de eso. Son iglesias gordas de decisionistas. Y es por eso que en su misericordia el Señor va a permitir que haya cierto tipo de tribulación, para que de verdad vea si está llevando un evangelio en sus propias fuerzas o es Cristo llevando su vida. Como dijo Pablo a los Gálatas: señores, la vida de un creyente, de ser un decisionista y un verdadero cristiano, está en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Qué hace un crucificado? Pablo le dijo a los Gálatas: el mundo para mí me es crucificado y yo estoy crucificado para el mundo. Yo no puedo, pero ese es Pablo. Y las iglesias necesitan gente de este calibre, de esta determinación, de esta convicción, de esta realidad.
porque muy pronto nos echará. Allá vive. ¿Quieres salvar el pellejo? Sí. Pues dime dónde está fulano. Para allá. ¿Por qué? Porque esto va a pasar. Esto va a suceder. Entonces, con Cristo estoy juntamente crucificado y no vivo yo. Vea usted, no vivo yo. No pienso yo, no siento yo, no decido yo. Decía el hermano Roberto, ¿ya le preguntaste a Dios? Luego me anota el dicho. Mi papá decía algo parecido, dice: cuando abras tu boca, asegúrate que tu lengua está conectada a tu cerebro. Algo parecido decía. Entonces, no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en esta carne, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La apostasía, en ellos no vive Cristo, porque no es Cristo, es la carne quien vive en ellos. Es el mundo quien vive en ellos. Y esa es la realidad. Y no vendrá sin que antes se manifieste la apostasía. Entonces, cada persona que hace esta oración de simplemente cumplir con un momento, no es realmente convertida. No tiene esa convicción de su pecado, no entiende la seriedad y la urgencia de su realidad. Solo es un gran, tuvo un momento ahí, pero no es hijo de Dios. Primera de Corintios 2:14. Primera de Corintios 2:14. Y nosotros, dice 2:12, nosotros no hemos, escuchen bien, eso está lindo, no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. El Espíritu es el que nos da a conocer, de modo que no haya, que nosotros no tengamos confusión, sino que haya una verdadera convicción. Porque el versículo 14 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Sabes? No vamos tan lejos. Cuando tienes hijos inconversos y tú les quieres hablar de la palabra, a veces no las sazonamos con sal, o a veces se nos pasa, damos bibliazos y se nos pasó de sal, le tiramos el salero. ¿Qué es lo que nos dicen los hijos que no son convertidos y que andan en lo suyo? Y obvio, nosotros les decimos a nuestros hijos porque sabemos en qué andan. Nuestros hijos lo primero que nos dicen: ya vas a empezar otra vez con lo mismo. Confórmate con que vaya al templo. Este es un gran decisionista, pero no es salvo. Ya lo escuché, no tiene que estar machaque. Nos causa mucho problema. El decisionista no soporta que se le esté hablando la palabra, no está interesado. Pronto será un gran apóstata. Y entonces el Señor permite este tipo de catarsis. Jesús le dijo a Nicodemo: ¿eres tú el maestro de la ley, maestro, y no sabes lo que te estoy diciendo?
conocimiento no salva a nadie. El decisionismo llenó las iglesias de personas no convertidas. Es por tal motivo que la apostasía es y será una realidad en las iglesias y también allá afuera. La apostasía es una actitud deliberada en contra de todo lo que diga Dios. No estamos de acuerdo. No importa quién eres o qué haces en la iglesia o cuántas decisiones has hecho o cuánto has ocupado de tu tiempo. En realidad debes experimentar una verdadera conversión. Cuando Pedro predicó, sus corazones de los judíos se compungieron. Dijo el carcelero de Filipo: ¿qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo. Y creer no es igual que saber de Cristo. Una cosa importante es que la apostasía abrirá, y esto es bien importante. Vea usted, no vendrá sin que antes venga la apostasía y luego se manifieste ¿qué? El hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Sabes a quién le van a dar la bienvenida los apóstatas? Al anticristo. Ellos van a estar bien contentos, los de adentro y los de afuera. El camino al anticristo es la apostasía. Entonces, déjate preocupar, ocúpate nada más de lo que es importante. Y esto es necesario. En estos tiempos, procura que tú no seas un decisionista nada más. Dijeran los católicos, misas de cuerpo presente. Oyeron, pero no atendieron. Oyeron, pero no quisieron recibir. El pecado que le asedia, déjelo. Las cargas, déjelas. No tienes que ir cargando losas por la vida. No te permitirán llegar tan lejos como Dios tiene propuesto para ti. Entonces, una cosa importante es que la apostasía abrirá ese camino para que se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Tiene dos cosas. Su naturaleza es eso, que es de pecado. Y su condición es que está perdido, está condenado. El cual tiene algo en particular: se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Él desea para sí mismo lo que por naturaleza le corresponde a Dios. Simple: o adoras a Dios o adorarás al anticristo. Es mejor con Dios. Estás a tiempo. Estamos a tiempo. El mundo está a tiempo. Ahora bien, él reclama la deidad de Dios para sí y quiere mostrarse como Dios. Y muchos que no leen su Biblia van a estar abriendo su boca y diciendo: grande es la bestia, ¿quién como la bestia? Nunca van a poder reconocer que el Dios de la gracia y de la misericordia en un momento creó de las tinieblas la luz, del desorden puso el orden, del momento de crear al hombre lo hizo y le dio, lo hizo semejante a él, el soplo de la vida. Nunca reconocieron que Dios guardó a un hombre llamado Noé. Jamás van a entender que este Dios en el que creemos detuvo el sol y la luna. Nunca van a entender que este Dios mismo partió el mar por donde pasó su pueblo. Nunca reconocieron al Dios que dijo a lo inanimado pero que era físico: al fuego no tocas, a Sadrach, Mesach y Abednego. A lo irracional de las bestias como los leones les tapó su boca, y nunca conocieron y van a estar abriendo. Es como los hijos: mamá, allá en la casa de fulana qué rica está la verdura, y acá nunca se la quisieron tragar en la casa. Y pues sí calienta, ¿no?
Allá se comen, no sé, todo, hasta los nopales. Pero en la casa no, en la casa están remilgando. Allá van a estar abriendo su boca. Grande, ¿quién como la bestia? ¿Quién como Dios? ¿Quién como Dios que te dio a su Hijo, me dio a su Hijo para salvarnos del presente siglo malo, para perdonar nuestros pecados? Satanás es una versión corriente de la realidad de Dios. Te lo voy a demostrar. Satanás siempre está imitando. Él no es auténtico, no tiene nada, siempre está imitando. Pero como es más barata, las cosas copia. Más barata la piratería. Señor Jesús tiene va a venir. Y dice, vea usted, Cristo va a venir y dice, ya voy a terminar ella para que 2:2, segunda de Tesalonicenses 2:2. No os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor está cerca. Pues Satanás dijo, yo también. Vea usted ahora, segunda de Tesalonicenses 2:9. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder. ¿Y qué? Señales y prodigios. Ahí está un advenimiento. Se manifestará. Como viene el Señor, yo también. Va a tener una revelación. Vea segunda de Tesalonicenses 1:7. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando ¿qué? Esta manifestación, ¿verdad? Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, el diablo dijo, yo también. 2:3, segunda de Tesalonicenses 2:3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y también se manifieste ¿quién? Bueno, él también quiere manifestarse. ¿Se dan cuenta? ¿No lo estoy enredando? Bueno. Jesús tiene un evangelio que creer. Pues el diablo dijo, yo también. Segunda de Tesalonicenses 2:10. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Sabes con cuánto dolor lo está diciendo Pablo? Su corazón estuvo pleno, pletórico, cargado de las cosas que uno ama en el mundo. Y la verdad las dejamos ir como si fuésemos a tener mejor recompensa en la mentira. Qué tragedia. Porque de Dios nadie se burla. Ahora creerán la verdad, la mentira para que se pierdan. No quisieron recibir la verdad para ser salvos, creerán la mentira para que se pierdan. Con todo engaño, una capacidad brutal de Satanás de seducir, de hacer creer, de engañar, de convencer y llevarlos al infierno por siempre. Pues también Satanás, mira, si el mundo no quiso creer la verdad, mira ahora esto de Satanás. Versículo número 11. Por esto Dios les enviará un gran poder engañoso para que crean ¿qué? La mentira. De Dios nadie se burla, Él permitirá que eso suceda.
Ambos quieren ser adorados. ¿A quién tú quieres adorar? Dice otra vez, hay muchas cosas que sacar, infinidad de cosas, pero vamos solamente tomando pequeñas cosas de cada versículo. El 2:2, otra vez, 2 Tesalonicenses 2:2, dijimos anteriormente algo y ahora vamos a mencionar otra cosa. Los dos quieren ser adorados. 2:4, perdón. Dice el 2:4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de ¿qué? El culto es una adoración. Y el templo de Dios no precisamente se está refiriendo a un lugar físico, sino a la adoración que se le da al propio Dios en cualquier parte del mundo, así esté abajo uno de un palo. Él reclama eso. Él desea eso. Él envidia eso de Dios. Él quiere eso. Y se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Los apóstatas estarán tan confundidos, su oscuridad tan densa dentro de su corazón permitirá que sean deslumbrados por Satanás. Una de las cosas que hace la diferencia entre Dios y Satanás es que Dios te da lo que necesitas y el diablo siempre te da lo que quieres. Esa es la diferencia. Así que a veces Dios nos da lo que necesita. A veces hasta da miedo de orar a Dios, porque no me va a dar lo que quiero, me va a dar lo que necesito. Y a veces no salimos bien con Dios, pero siempre es un buen padre. ¿Sí? Entonces, Él quiere ser adorado y quiere la adoración de Dios. Reclama las obras milagrosas de Dios. Y también Él. Inicuo, 2:9 de Tesalonicenses, 2 de Tesalonicenses 2. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Escuche la palabra gran poder, grandes señales y grandes prodigios, pero son mentirosos. Termino con esto. Apocalipsis 3:13 al 15. Apocalipsis 13. Del 13 al 15. También hace grandes señales de tal manera que aún hace, imagínense ustedes, aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Otra cosa que hace la diferencia entre Satanás y Dios, o entre Dios y Satanás. Satanás puede hacer grandes prodigios y señales mentirosas, pero nunca va a hacer que un hombre se arrepienta de su pecado. Jamás lo va a hacer. Pero Dios sí lleva al hombre a la convicción de su pecado. Satanás nunca lo va a hacer, ni lo sueñe. Por eso hace grandes señales y prodigios. Y engaña a los moradores de la tierra con señales. Fíjese bien, ¿quién se lo permitió? Dios se lo permite. ¿Por qué? Porque ellos deben de verdaderamente saber la fiereza de la consecuencia de su decisión de haber dadole su confianza al poder del enemigo. Dice, y engaña a los hombres de la tierra con señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la bestia que le hagan imagen
a la bestia que tiene ¿qué? La herida de espada y vivió. Cristo fue herido por nuestros ¿qué? Molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos curados. Y dijo el diablo, yo también puedo ser herido y puedo tener vida. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no. Nunca vas a ver que Dios te ponga una pistola para que le adores. Jamás. Es tu decisión. Pero si te llegas a quedar, que para que venga Cristo no falta nada, absolutamente nada, todo está. Estamos viendo las cosas como van. Y ojalá viniera mientras los que se vayan a quedar pues vivan, para que se acuerden de la predicación. Y esta bestia va a decir, fulano está en tal parte, mengano está en tal parte, allá está abajo de las escaleras, detrás del falso plafón, ahí está escondido. ¿Por qué? Porque tu tele oye lo que platicas, está conectada al internet. Todo lo que conversas. Alexa, ponme el Santo Rosario. Ahí está Alexa. No, ponme a fulano, a sutano. ¿Por qué? ¿Dónde te vas a esconder? A veces se pelea. Mi mamá se peleaba con él, dice, desconéctenme esa cosa del diablo. ¿Dónde estás? Y hacía que todos pequeños el barrendero, el carterista, de esa gente de los invisibles, y los grandes, como Vladimir Putin, grandes personajes, hombres de este tiempo, le adorasen. Entonces, hermanos, el hijo de perdición, el hombre de pecado, el hijo de perdición, quien le va a abrir el camino es la apostasía. Hermanos, que Dios les bendiga. Espero que usted no esté aquí cuando eso suceda. Mi deseo es que el Señor le haya transpuesto, le haya arrebatado, porque no fuimos hechos ni creados para el día de la ira. Gracias a Dios por su gracia, gracias por su misericordia. Por favor, no sea un decisionista. Verdaderamente, que honestamente cuando ya no esté, digan verdaderamente esos eran hijos de Dios. Que Dios les bendiga. Padre, gracias Señor, te damos en esta tarde ya por habernos permitido estar aquí. Gracias Dios por tu Espíritu Santo que nos consuela en medio de todas las tribulaciones, en medio de cada situación. Dios, te bendecimos y glorificamos por esta palabra que tú nos has dado. Ayúdanos a no estar tan tensos, a estar tan complejos, mirando, Señor, lo que pues no debe ser nuestro interés, sino enfocarnos, Dios, en las cosas de arriba. Enfocarnos, Dios, en tu palabra. Que tu palabra, Señor, aclare cada día nuestras dudas. Que no estemos, Dios, de ninguna manera consternados, complicados, que no estemos en un estrés difícil, oxidándonos todos los días, sino que estemos enfocados en que Cristo va a venir y estamos velando y orando. Y en todo tiempo, Señor, negándonos al pecado.
descargándonos del peso. Y también, Señor, quitándonos en todo momento, por medio de la obediencia, el pecado que nos asedia. Ayúdanos a entender que el pecado no tiene buenas intenciones, va a destruir nuestro testimonio, va a destruir, Señor, nuestra vida, va a destruir nuestro respeto, todo lo destruye, y nuestra comunión contigo. Ayúdanos, Dios, a pensarle bien. Ayúdanos a ser verdaderos creyentes, no ningún decisionista que solamente, Señor, escucha, pero no atina. Ayúdanos, Dios, en todo momento a que tu Espíritu Santo gobierne el corazón de cada miembro de esta congregación y de todos aquellos en cualquier parte del mundo. Lo pedimos en el poderoso nombre de Cristo Jesús, el cual nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Amén.